Todos por acompañarnos en esta sesión conjunta entre la Comisión de Derecho Migratorio de la Barra Mexicana de Abogados y el Comité Migratorio de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE. Es un gusto para nosotros tener el día de hoy al doctor Ramírez, coordinador general de la Comar, para hablar sobre el tema justamente de la Comar, su función tras toda esta digamos, cascada de refugiados que han venido a México. Sin más preámbulo, me permitiré leer una breve semblanza del doctor Ramírez. El doctor Andrés Ramírez es economista de la Facultad de Economía de la UNAM, cuenta con una maestría en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y con estudios de doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Ha sido catedrático en la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrático investigador del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo, en donde fue director. Fue funcionario internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, en donde se desempeñó en diversos cargos y países durante 28 años hasta su jubilación. Desde el 1 de diciembre del 2018 es el coordinador general de la Comar y es autor de muchas publicaciones sobre temas económicos, sociales y de refugiados. Doctor, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No sé, Rodrigo, María Elena, si quieren agregar algún otro comentario, sino para ceder la palabra al doctor. Pues yo nada más darle las gracias al doctor y decirle que es un placer tenerlo. Sabemos que es un amante del ajedrez, lo cual nos da, además de todo, un conocimiento de cómo él es muy estructurado. Todos los amantes del ajedrez son personas magníficamente estructuradas, así que creo que esta va a ser una sesión muy importante y muy interesante para todos los que estamos metidos con estos temas, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, María Elena, muchísimas gracias, doctor licenciado. Y muchas gracias a la barra de abogados y a NADE por haberme invitado, y yo con mucho gusto estoy aquí con ustedes y con los compañeros que están aquí presentes, entiendo todos abogados, pertenecientes sea a la barra, sea a la NADE. Así es que estoy muy contento de estar con ustedes. Y sí, definitivamente soy un amante del ajedrez y hay que utilizar muchísimo la estrategia aquí Así es. en el asunto en el que estamos, que es el tema de los refugiados, en donde he estado trabajando muchísimos años. Y fue justamente por eso que me invitaron a trabajar como coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados desde el 1 de diciembre del año 2018. Voy a tratar de hacer un poquito de historia, porque yo creo que hay que entender cómo se ha desarrollado toda la dinámica que nos ha conducido a la situación en la que estamos actualmente. Un poquito de historia, no demasiada, y además no yéndome a años demasiado lejos, sino básicamente centrándonos en lo que es lo que yo llamo la cuarta oleada de refugiados en nuestro país, considerando la primera oleada, los refugiados españoles de finales de los 30. La década de los 70 vivió una segunda oleada importante cuando estaban instauradas muchísimas dictaduras en el cono sur, fuera Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, pero también en Perú, en Bolivia, y que llevó a que muchísimos intelectuales, académicos, profesores vinieran a México en aquella época, perseguidos por la dictadura, en donde sufrieron inclusive tortura y estuvieron en una situación sumamente complicada que nuestro país les abrió la puerta. Y luego, bueno, la oleada muy importante, que con características de un perfil absolutamente diferente, que fue la tercera oleada de refugiados que se da en la década de los 80, sobre todo, con los refugiados guatemaltecos que se ubican en el sur del país, sobre todo en Chiapas, pero que después fueron también reubicados parcialmente en Campeche y a Quintana Roo. Ya desde ahí me tocó trabajar a mí, pero trabajar en aquel entonces con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, primero para cubrir Campeche y Quintana Roo, después para cubrir Chiapas. Y debo decir que las características de esta nueva oleada, que inicia en los años del 2013 en adelante, son muy diferentes a las características de todas las oleadas anteriores que tuvimos en México. Y sí me gustaría subrayar varias de estas características y cómo la Comar, dado que así se llama el título de la charla que me han ustedes invitado a dar,
cómo la Comar ha evolucionado y cómo las características de la propia Comar se han transformado absolutamente con respecto a las características que tuvo la Comar cuando nace justamente ante la tercera oleada, es decir, cuando existía la buena voluntad del gobierno de México, la visión, la actitud preclara del presidente Cárdenas en la época de los refugiados españoles. No había ni siquiera los instrumentos internacionales. Ustedes como abogados es importante que tengan claridad al respecto de eso. No existía la Convención para Refugiados, que es de 1951, y que tiene que ver directamente con la segunda posguerra. Mientras que, bueno, el gobierno de Cárdenas está a finales de los años 30, no existe una convención ni una normativa jurídica internacional para tratar el tema de refugiados. Cuando se da en la década de los 70 la oleada de estos asilados políticos, sobre todo perseguidos de los países diversos del Cono Sur, ya existe la convención. Recientemente se había establecido el protocolo del 67, pero México ni es signatario de estos instrumentos internacionales y por otra parte México tampoco tiene ningún tipo de institución responsable para enfrentar a estas personas que llegaban a solicitar la condición de refugiado en México, y en ese terreno es ayudado el gobierno de México también por el ACNUR, que a pesar de que tampoco tiene oficina en el país, sí incursiona, sí viene a México en apoyo con algunas misiones muy puntuales para apoyar con estas personas. Es solamente hasta la tercera oleada, que ya podemos decir que hay una característica muy distinta, porque ahí nace la Comar. Es decir, la Comar es hija de, podemos decir, de los conflictos centroamericanos que se dan a lo largo de la década de los 70s, en 80s, y que tienen muchísima fuerza, sobre todo con el Frente Sandinista en Nicaragua, con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, con la URNG que agrupa al EGP, a las FARC y al ORPA en Guatemala, y que encuentra enfrentamientos sumamente fuertes por parte de los ejércitos que desarrollan una política muy agresiva y que genera un desplazamiento forzado en toda la región. Y México no podía ser la excepción de ser uno de los blancos principales a donde llegan en números sumamente grandes personas que huían, sobre todo El Salvador, pero todavía con mayor importancia de Guatemala. Y digamos que la característica, y sobre eso no quiero extenderme demasiado, la característica fundamental ya de esta tercera oleada es, como decía anteriormente, es que al calor de esta situación surge la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados como un decreto presidencial, como una comisión intersecretarial presidida por la Secretaría de Gobernación, y que desde luego se maneja de una manera todavía dentro de los marcos que yo podría llamar voluntaristas, es decir, todavía no existe una normativa jurídica en México, todavía México no es signatario de ninguno de los instrumentos internacionales, y luego entonces se manejan las cosas en términos de las leyes generales de población. La Ley General de Población de 1974 es la única que habla del tema de refugiados, es el único instrumento, pero no lo define ni establece ningún tipo de procedimiento, ningún tipo de normativa al respecto de cómo se podría dar un proceso de determinación de la condición de refugiado. De tal manera que, si bien es cierto, hay un avance en la creación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el año 1980, justamente el año pasado, el 22 de julio, cumplimos 40 años de habernos establecido, ahora estamos por cumplir los 41 años, ya la Comar está en una edad adulta temprana, pero edad adulta, en fin, y sin embargo, la Comar en aquel entonces no estaba regida por ninguna normativa jurídica clara, ni tampoco había en México ninguna adherencia, como decía anteriormente, a los instrumentos jurídicos internacionales. De tal suerte que entonces simplemente nos regimos por la buena voluntad y con el instrumento de la Comar, la buena voluntad política del gobierno de México, pero no como una obligación. No tenemos ningún instrumento que nos haga que sean vinculantes al respecto de nuestro actuar, y nosotros entonces, nosotros quiero decir la Comar, que no trabaja más que en términos de la buena voluntad y regido simplemente por preceptos muy generales establecidos en el decreto presidencial que le da origen en el año de 1980. Y bueno, esto significó que los refugiados que llegaron fueron todos refugiados guatemaltecos, sobre todo, aunque también había, decía anteriormente, refugiados salvadoreños urbanos, pero la gran masa de refugiados llega
por la frontera sur y específicamente por Chiapas, y son varias etnias indígenas mayas, y estas son reconocidas bajo el mecanismo que es conocido como prima facie. Es decir, no hay un procedimiento, simplemente a todos los que llegan, finalmente se les da un reconocimiento prima facie que se establece a través de una fórmula migratoria, ni siquiera hay un instrumento que les da el estatuto de refugiado como tal, pero se les considera refugiados por parte del propio gobierno de México, y en masa, así colectivamente como llegan, lo que emite la Comar es un documento migratorio, una fórmula migratoria que les permite estar de manera regular en el país. Hay una característica que entonces creo que va a ser clave, en el sentido de que no tenemos nosotros una normativa, ni un procedimiento establecido, ni una adherencia a los instrumentos internacionales. Todo esto, sin embargo, cambia con esta nueva oleada de refugiados. Y yo creo que esto es lo primero que yo tenía que decir, y sobre todo diciéndole frente a abogados, entender que esta es una situación no menor, es una situación muy importante, que justamente esta nueva oleada del año 2013, sobre todo, a partir de la cual empiezan a llegar cada año más y más solicitantes de la condición de refugiado, se encuadra, se inscribe en una característica en la cual ya la Comar tiene atribuciones jurídicas, atribuciones que son dadas desde el año 2011 por la ley, que por primera vez establece la Ley para Refugiados y Protección Complementaria del año 2011, de inicios del año 2011, porque esta fue preparada a finales del año 2010 y ya fue finalmente aprobada a inicios del año 2011. Es importante decir también que ese mismo año 2011, habiendo tenido ya como antecedente el establecimiento de esta ley para refugiados y protección complementaria, y que le da atribuciones jurídicas a la propia Comar, en junio, justamente este mes, hace 20 días se cumplieron exactamente los 10 años de haberse dado la décima, es decir, se cumplieron los 10 años que se dio la reforma constitucional, en donde el tema de derechos humanos juega un rol protagónico, y por primera ocasión establece claramente a nivel de rango constitucional que las personas tienen derecho a solicitar y recibir asilo. Este es un paso muy importante en la historia de asilo en nuestro país, porque ya fue el año 2011 clave, primero porque, repito, se establece ya la ley para refugiados y protección complementaria a inicios del año, y a mitad del año se establece ese derecho a solicitar y recibir asilo a rango constitucional. Entonces estamos justamente, creo que es muy apropiada esta invitación que ustedes me hacen, porque podríamos decirlo, se encuadra en esos 10 años de que por primera vez se proclama la ley para refugiados y protección complementaria, y por primera ocasión se eleva a rango constitucional este derecho de solicitar y recibir asilo. Sin embargo, a nivel constitucional le falta mucho. Sí, fue muy importante, un gran avance, pero a nivel constitucional todavía no se refleja todo lo que ya establecía la ley para refugiados y protección complementaria en materia del procedimiento, en materia de hacer una diferencia clara entre lo que es un refugiado y lo que es un asilado político. Nada de eso se establece a nivel constitucional en el año 2011. Pero sí, ya la ley ya establece un procedimiento muy claro, le da atribuciones jurídicas importantes a la Comar para poder establecer el proceso de determinación de reconocimiento de la condición de refugiado. Esto es un paso adelante muy importante. Hay un elemento muy previo que, sin embargo, no había mencionado y que lo voy a mencionar a continuación, que es el hecho de que, además de que ya en el año 2011 se establece esta ley tan importante y se eleva a rango constitucional el derecho a solicitar y recibir asilo, justamente 11 años antes, en el año 2000, por primera ocasión, México se hace ya signatario de los instrumentos internacionales. Se hace signatario de la Convención de Refugiados de 1951 y de su protocolo de 1967. Y fue justamente el hecho que México se adhiriera a estos instrumentos en el año 2000, es decir, iniciamos el siglo XXI con el pie derecho en esa materia, porque ahí es donde se da, digamos, la entrada a iniciar trabajos para empezar a ver de qué manera se podría ir trabajando una ley para refugiados. Es decir, si nosotros no hubiéramos entrado a esta convención, no nos hubiéramos adherido a estos instrumentos internacionales, difícilmente hubiéramos avanzado
con la forma en la que se hizo para la elaboración de la ley y su ulterior aprobación. Quiero decir que evidentemente aquí jugó un papel muy importante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Había habido un cabildeo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados para que efectivamente México fuera un país adherido plenamente a estas obligaciones jurídicas internacionales a través de ser signatario de estos instrumentos internacionales. Y si el ACNUR lo hizo fue porque tampoco les comenté, porque estaba centrándome básicamente en la Comar, que ya el ACNUR, justamente después de que la Comar se establece por decreto presidencial en el año de 1980, en el año de 1982 se establece también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en nuestro país y se trabaja de manera muy estrecha entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y la Comar a todos los niveles. Entonces, si bien es cierto que en aquella época de la tercera oleada no había ni una adherencia a los instrumentos internacionales, ni una normativa jurídica internacional, siempre la Comar estuvo muy apoyado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados con respecto a la asistencia y apoyo de los refugiados guatemaltecos. Pero bueno, volviendo a nuestra cuarta oleada, y ya que les he hablado al respecto de la adherencia a estos instrumentos internacionales en el año 2000 y el hecho de que ya México entonces elabora esta reforma, elabora la ley y se aprueba la ley para refugiados en el año 2011, y ese mismo año es el año de elevar a rango constitucional el tema de solicitar y recibir asilo. Esta situación es muy oportuna en ese momento porque justamente empieza a tener fuerza un fenómeno novedoso en nuestra región. Y ese fenómeno novedoso consistía en que se rompía con la tradición de la persecución a través de agentes estatales, y mucha de la persecución, o más bien mucho de la violencia, mucho de las razones por las cuales las personas empiezan a desplazarse, no se debe a esta persecución tradicional, sino a la existencia de grupos del crimen organizado transnacional. Esto empieza a cobrar fuerza ya en esta década, en los años 11, 12, así es que fue muy oportuno que ya México tuviera esta nueva ley. Y quiero decirles que en esta nueva ley se recoge no solamente la normativa jurídica internacional fundamental, universal, que es la Convención de Refugiados del 51 y el Protocolo del 67, sino que se recoge también los elementos fundamentales de la Declaración de Cartagena. Esta Declaración de Cartagena es una declaración del año de 1984, cuando México apenas tenía escasos 4 años de tener una Comar, pero que, repito, no tenía en aquel entonces adherencia a los instrumentos jurídicos internacionales, ni tampoco tenía una ley, pero existe esta Declaración de Cartagena, un grupo de países latinoamericanos, básicamente con la participación de importantes juristas internacionales y mexicanos, elaboran esta Declaración de Cartagena en ese año 1984. Es importante señalar la Declaración de Cartagena, primero porque es recogida en esta ley del año 2011, pero en segundo lugar porque esta Declaración de Cartagena es clave porque trasciende la definición de refugiados de 1951, es decir, es una definición más amplia que la definición propia de la Convención de Refugiados del 51. ¿Por qué? Porque esta Declaración de Cartagena tiene la visión atinada de entender que nuestro continente estaba convulso, específicamente la región centroamericana, y que muchas de las personas que tenían que salir de manera forzada de sus diversos países, fuera Nicaragua, fuera Honduras, no Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, eran desplazados forzados y personas que tenían que salir de su país muchas ocasiones, llegando a varios de los países de la región. Costa Rica fue prácticamente abarrotado por nicaragüenses. En el caso de los hondureños, fueron abarrotados por salvadoreños. En el caso nuestro y Belice, llegaron para lo pequeño del país muchísimos guatemaltecos. En el caso de México, salvadores y guatemaltecos. Entonces, en el año del 84 se vio necesario hacer una declaración que fuera la Declaración de Cartagena, que da esa definición más amplia. Y esta definición más amplia, sin embargo, no es vinculante. O sea, México sigue teniendo esta actitud voluntarista, loable, pero voluntarista, en fin. Es decir, no estaba exigido, no tenía un compromiso que lo obligara
a tener que cumplir con los preceptos incluidos dentro de esa declaración de Cartagena, por mucho que México fue uno de los países signatarios de esa declaración, pero ustedes como abogados saben que esta es una mera declaración, no es una convención. Sin embargo, una declaración tuvo toda una importancia, primero porque reflejaba la situación convulsa en la que se vivía en esos años en los países centroamericanos y que llegaban a provocar muchos desplazados que acababan llegando a nuestro territorio, sino porque también nos daba la pauta que en el momento en el que se establece la ley de refugiados del año 2011, ya tuvimos. Me parece, Y doctor, que hay algún entonces tema no con solamente se el reflejaron, audio. los elementos reflejan de la Declaración de Cartagena. Ustedes probablemente están familiarizados, la definición de refugiado en base a la Convención de Refugiados de 1951 establece de forma clara que... Perdón, ¿perdón? ¿No se escucha? Ya, ahí ya, doctor. Por unos Hola, segundos hola. se había perdido un Ya, poco la comunicación, pero ya está. sí, por favor, muchas gracias. Me indicas, por favor, si da una situación de esa naturaleza y me cambio de ubicación. ¿Sí? Muchas Por gracias. Ahorita favor, está muchas perfecto gracias. ya Sí. nuevamente el audio. Ya, está muy bien. Bueno, entonces les comentaba que esta definición sobre la base de la Convención de Refugiados de 1951 establece que un refugiado es una persona que por motivos fundados de persecución se ve obligado a país cruzar una frontera internacional. Doctor, lo estamos País perdiendo. Estamos de asilo, perdiendo un en este poquito la país de conexión. destino. Ya, me voy a cambiar. Permítanme. Sí, perfecto. Perfecto, doctor. Gracias. Me voy a cambiar. Espérame, no, estoy en plena conferencia. Tuve que cambiar, pero no. Sí, ya ve que de repente hay mejor conexión en otros Sí, lugares. Muchas gracias, sí. doctor. Déjame, es que aquí tengo dos redes. Déjame irme a la otra red, que es Ok, la red que corresponde a este lugar mejor. de acuerdo. Incluso se escucha mucho mejor su voz Sí, Ah, ahora. qué bueno, qué bueno. Ay, Dios, ahora dónde quedé yo. ¿Dónde quedó la bolita aquí? Híjole. Ah, estaba en el web, web. Aquí está. A ver, Ahí ahí, está, doctor. a ver, déjame ver si así me veo mejor. Ahí se ve mejor, ¿se oye? Perfecto. Sí, Las dos cosas, doctor. Bueno, entonces no sé si tenga que repetir el tema de la definición de refugiados en base a la Convención de Refugiados de 1951. justo ahí se quedó en la Sí. Nunca me definición. quedó. Entonces, les decía yo que en base a esta convención, esa definición lo que establece es que las personas son consideradas refugiadas sobre la base de que son personas que se vieron obligadas a abandonar su país, a cruzar una frontera internacional por razones fundadas de persecución, por motivos sea de raza, nacionalidad, opinión política, pertenencia a un grupo social, eh, o pertenencia a un grupo social o por religión. Estos elementos son muy importantes en esa definición, pero claramente se veía que la situación que estaba muy convulsa en toda Centroamérica, pues muchas veces hacía que las personas se desplazaran de manera forzada, no por estos motivos, sino por razones de la violencia generalizada, por razones de la violación sistemática de derechos humanos, por graves disturbios del orden público, y esto es justamente lo que recoge la Declaración de Cartagena. Por eso es que la ley mexicana de refugiados y protección complementaria del año 2011 recoge no solamente los elementos propios de la definición de la convención, sino que además recoge los elementos propios de la Declaración de Cartagena. Y ahí esto es muy importante porque hay que decir que generalmente a nivel universal, a nivel internacional, estos instrumentos no tienen validez, es decir, el instrumento que rige, digamos, la normativa jurídica prácticamente en todo el mundo, pues es la Convención de Refugiados del 51 y su protocolo del 67. Pero para América Latina, dado que se había dado aquí esa declaración, pues sí es considerada importante la declaración, pero cobra vigencia o puede ser
vinculante en el momento en que nosotros nos la apropiemos y la incorporemos a nuestra propia legislación, que eso fue lo que ocurrió en el 2011, para que entonces pues estemos obligados a cumplir, ya no digamos con una normativa internacional que no era vinculante, repito, porque la declaración es eso, es una declaración, pero sí con nuestras propias obligaciones que nosotros mismos nos hicimos responsables en el momento en que lo incorporamos a la ley. En el año 2014 se reforma esta ley en el mes de octubre, en el 31 de octubre del 2014, para incorporar el elemento de asilo político. Es decir, ya la ley que en el año 2011 era una ley para refugiados y protección complementaria, se transforma en el 2014 en la ley para refugiados, protección complementaria y asilo político. Esto es muy importante porque por primera vez se establece de forma clara ese procedimiento para el asilo político, para otorgar el asilo político, y se hace una diferencia muy clara con respecto a lo que es el reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, este es, digamos, el avance que tiene ya en el año 2014 esta ley. Pero yo solamente le estoy dando este marco jurídico en el que nos estamos moviendo, pero la verdad es que ya en estos años empieza a crecer año con año el número de personas que llegan a nuestro país a solicitar la condición de refugiado. Les decía yo, en el 2013 ya es muy claro, estaba la gente asombrada, sobre todo quienes estaban familiarizados con el trabajo de refugiados, porque justamente en el año de 2013, en donde además empezamos a tener estadísticas, tuvimos 1,296 solicitantes de esa condición en el año 2013 a lo largo de todo el año, que en aquel entonces pues parecía mucho porque ya rebasaban los 1,000, y ahora pues realmente eso no llega ni en 2 días tenemos eso, ¿verdad? Lo que llegaba en un año en aquel entonces, pero que llamaba la atención porque había rebasado el número de 1,000. Y en aquel entonces podríamos decir que empieza a ver la alarma porque yo les decía anteriormente que las características de estos flujos no estaban determinados por los elementos tradicionales de los agentes de persecución de Estado, sino que se daban sobre todo por desplazamientos forzados motivados por el crimen organizado transnacional, tanto que a nivel internacional el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados empieza a vislumbrar la importancia que tiene que puedan ser reconocidos como refugiados personas que huyen no por persecución de agentes del Estado, por policía, por ejército, etcétera, sino que huyen por el crimen organizado. De manera entonces que se hace mucho cabildeo con diversos países por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y que esto se ve reflejado en la declaración, no en la declaración, en la declaración, sí, y el plan de acción de Brasil del año 2014. Cada 10 años, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados organiza conmemoración de la Declaración de Cartagena. Entonces, la Declaración de Cartagena fue en el 84, les decía yo anteriormente, en el 94, o sea, 10 años después, se hace una declaración de San José, Costa Rica, justamente en conmemoración de los 10 años de la Declaración de Cartagena. En el 2004 se hace la Declaración México, o sea, 10 años después, o sea, 20 años después de la Declaración de Cartagena. Y por primera vez en el año 2004, no es solamente la Declaración de Cartagena que se conmemora a través de una declaración de México, sino se establece un plan de acción México por primera ocasión, para tratar de ver cómo poder enfrentar los desafíos crecientes que se estaban dando en aquel entonces, mucho con los refugiados colombianos que prevalecían de forma muy importante en todo el continente. Y en el año 2014, o sea, ya a 30 años de distancia de la Declaración de Cartagena, se hace la Declaración y Plan de Acción de Brasil. Y yo les decía que esta Declaración y Plan de Acción de Brasil recoge este cabildeo que la ACNUR había empezado a desarrollar desde los años del 2012, en razón de pensar a las personas que pudieran, sobre todo en la región de Centroamérica y México, que se pudiera pensar que pudieran ser reconocidos como refugiados, personas que eran víctimas de persecución, no necesariamente de agentes estatales, sino, insisto, de personas que pudieran haber sido desplazadas sobre la base del crimen organizado transnacional. Estamos hablando básicamente de las maras y otro tipo de organizaciones. Y esto queda reflejado entonces en esa Declaración de Brasil y Plan de Acción de Brasil del año 2014, que ven ustedes está muy de la mano de la reforma de la ley en México del año 2014 también. La ley en México es el 31 de octubre que se reforma la ley, y en cambio la Declaración y Plan de Acción de Brasil es
el 4 de diciembre del año de 2014. Y eso es lo que nos rige fundamentalmente a nivel de normativa internacional. Posteriormente hay otros instrumentos de los cuales hablaré posteriormente, pero quiero continuar hablando de cómo las tendencias siguen incrementándose del número de refugiados que están llegando a nuestro país. Entonces ya estamos viendo características muy distintas a las oleadas anteriores. Si bien es cierto, esta oleada que les digo empezó con fuerza en el año 2013, cada año se fue duplicando. Ya para el año 2014 tuvimos 2.137 y así sucesivamente los números fueron incrementando año tras año. Y sobre esto quiero hacer énfasis porque muy comúnmente se cree que esto salió de la noche a la mañana sin tener en consideración que fue un incremento sostenido anual desde el año 2013 sin ningún tipo de interrupción. Ha sido una tendencia clara, sostenida, creciente, año tras año. Hay algunas características novedosas, sin embargo, entre los años. Digamos que en el año 2013, 2014, 2015, estábamos hablando fundamentalmente de personas que provenían del norte centroamericano, sobre todo de Honduras, El Salvador y Guatemala. A partir del año 2016 se da una novedad, que a estos grupos, estas nacionalidades, sin que dejen de tener esta importancia, se agregan los venezolanos. Y en el año 2017 cobran más fuerza los venezolanos, tanto que en el año 2017, por primera ocasión, los venezolanos ocupan el primer lugar junto con los hondureños, solicitando la condición de refugiado en México. El año 2018 tiene una característica adicional que se agrega otra nacionalidad importante, sin dejar, esa es la característica de esta oleada, de que se van sumando, no quiere decir que las van reemplazando, no quiere decir que dejaron de venir los centroamericanos del norte de Centroamérica y que dejaron de venir los venezolanos, no, se van agregando nuevas nacionalidades con cierta significación y ocurre a partir de abril del año 2018 debido al conflicto que se origina en Nicaragua con el gobierno de Daniel Ortega. Empiezan a llegar refugiados nicaragüenses en el 2018 y se colocan dentro de los top 10 de principales solicitantes de la condición de refugiado. Y luego hay características principales a partir del 2019. 2019, 2020 y 2021 hasta la fecha, a estas nacionalidades que les he mencionado, o sea, para las personas que venían del norte centroamericano y que luego en el 2016-17 se agregaron los venezolanos, que en el 2018 se agregaron los nicaragüenses, ocurre que en el 19, 20, 21 se agregan los caribeños, se agregan con mucha fuerza los haitianos y los cubanos en el 19, en el 20 y en el 21, tanto que ya en estos años ya ocupan, sobre todo en el 20 y en el 21, el segundo y tercer lugar. Ya los haitianos son el segundo lugar, los cubanos son el tercer lugar, tienen muchísima fuerza. Ahora, en términos de números, el incremento sostenido, creciente año tras año, culmina en que en el momento en el que a nosotros nos toca ingresar a la administración pública, hacernos cargo de la Comar, a partir del 1 de diciembre del 18, vemos que ya en el año 2019 se dispara tremendamente el número. Si bien es cierto, como les decía, la tendencia ya ha sido sostenida y creciente año tras año, el 2019 se caracteriza por un disparo enorme y llegamos a tener el récord de 70.414 solicitantes de la condición de refugiado solo en el año 2019. Así es que ustedes solamente hagan cuentas, que les dije que en el año 2013 empezamos con 1.296 y que esto se fue duplicando para llegar a los 70.400 en el año 2019. El año pasado se dan características internacionales, mundiales muy especiales, que explica lo que ocurrió. Sabemos todos que las tendencias continuaban en ese mismo sentido creciente, tanto que el primer trimestre del año 2020 tenemos nosotros un incremento de 34% con respecto al primer trimestre del año 2019 y por tanto nosotros ya habíamos formulado, habíamos proyectado que fácilmente llegaríamos a los 80,000 solicitantes el año pasado. Pero todos sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Sabemos que en México y así en el mundo entero se declara en México la jornada de sana distancia el 23 de marzo por el advenimiento del fenómeno de la pandemia global del COVID-19 y entonces esto significa cierre de fronteras por varios de los países centroamericanos y significa una inhibición muy fuerte por temor al contagio colectivo y esto hace que entonces a partir del segundo trimestre del año pasado, del 2020, empiezan a bajar los números de manera muy drástica, de suerte entonces que no vamos a tener el rompimiento, el récord que nosotros vaticinábamos
porque baja muchísimo el número de solicitantes. Sin embargo, tengo que resaltar, tengo que destacar que México fue de los pocos países que durante todo momento, y esto ha sido reconocido internacionalmente por el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas por Refugiados, en todo momento mantuvimos abiertas nuestras oficinas y la atención a las personas que llegaban en necesidad de protección internacional. De manera entonces que si bajó el número fue por la pandemia de manera drástica, empieza a despuntar en el último trimestre del año, tanto que en diciembre del año 2020 ya veíamos que las cifras estaban rebasando las cifras de diciembre del 2019. Por tanto, nosotros vaticinamos que para el año 2021 tendríamos números sumamente grandes y que íbamos a tener no solamente una recuperación de la tendencia a la alza, sino que íbamos a tener una acentuación de tal tendencia a la alza. Y yo lo quiero resumir por 4 grandes razones. Una, porque ya el COVID empezaba a ceder, es decir, ya la inhibición propia y el cierre de fronteras derivado del COVID en el año 2020 iban a desaparecer. La gente ya empezaba a tomar más confianza y luego entonces iba a empezar a salir más gente, ya no iban a estar cerradas las fronteras. Este era un elemento. Un segundo elemento es la tremenda crisis económica que devastó a los países de América Central, sobre todo, pero no solamente de América Central, sino de varios de los países de donde provenían y provienen los solicitantes de la condición de refugiado, de manera que este se convertiría en un detonante importante que generaría más competencia, violencia, violación de derechos humanos y que por tanto podrían también, como este segundo factor, salir mucha gente este año. El tercer elemento muy importante, ustedes probablemente están al tanto que a finales del año pasado, sobre todo en países centroamericanos, hubo 2 huracanes devastadores, ETA y OTA, que llevaron a la destrucción absoluta de comunidades y aldeas completas, que hizo que muchas de estas personas salieran de manera masiva. Y este es un tercer factor importante que podía hacernos vaticinar que los números este año fueran muy altos. Y un cuarto factor que no es menor son las enormes expectativas derivadas de la campaña política de Biden en su polémica, en sus debates con Trump, y que una vez que toma esta nueva administración Biden a inicios de este año, en enero, pues toma una serie de medidas que hace que la gente tenga elevadas expectativas con respecto de que pueden llegar a los Estados Unidos. Un elemento muy importante es que habla contundentemente en contra del famoso muro que había levantado como bandera Trump todo el tiempo, desmantela la idea del MPP, que es este procedimiento que se establece en los Estados Unidos, que significa que aquellas personas que solicitaban la condición de refugiado del lado americano iban a ser devueltos a territorio mexicano para que esperaran el procedimiento en el lado mexicano de la frontera. Pero el señor Biden, desde que llega, establece con toda claridad que eso se va a desmantelar, que ya no va a haber eso y que no va a haber muro. Entonces, lógicamente, la gente empieza a pensar con mucho optimismo en una expectativa sumamente elevada de la posibilidad de poder salir de forma masiva de sus países, tanto que ustedes recuerdan, se quiso organizar una caravana en enero que fue rechazada de manera terminante por los guatemaltecos, pero que a nosotros en la Comar esto no nos altera, porque las personas que vienen en caravana generalmente están organizadas para irse a los Estados Unidos. En cambio, los que no vienen en caravana, muchos de ellos tienen interés de venir directamente a la Comar a solicitar la condición de refugiado. De manera que, si bien es cierto, se desmanteló, se deshizo esa caravana allá en Guatemala, esto no fue óbice para que llegara muchísima gente a México, y les puedo decir que este año estamos ya literalmente desbordados. Los primeros 5 meses del año rebasamos la cifra de 41,195, que fue rebasar ya la cifra de todo lo que tuvimos a lo largo de todo el año del 2020, que llegamos a 41,174. Y tenemos ahora nosotros una situación sumamente complicada, porque no solamente ya rompimos la marca del año 2020 en solo 5 meses, sino que creemos que con lo que va a llegar en junio, nosotros generalmente publicamos nuestras estadísticas al cierre del mes, al día siguiente. Este mes se cierra hoy, pero se publican las estadísticas hasta mañana, porque justamente hoy es cuando se trabaja en la estadística para tener claridad al respecto de cuántas personas llegaron a solicitar la condición de refugiado en junio y que se suman al resto de los meses. Y con la información que tengo, se van a batir todos los récords de los meses anteriores, y seguramente en la publicación de la estadística que haremos mañana vamos ya a rebasar los 50,000 solicitantes en el año 2021, lo que significa que al término de medio año nosotros estaremos teniendo más de los 50,000, por lo tanto no es
no se necesita tener la bola mágica para poder entender que podremos llegar fácilmente a los 100,000 solicitantes de la condición de refugiado en nuestro país, rebasando con mucho la marca anterior que tuvimos en el año 2019, en condiciones sumamente complicadas para la Comar, porque si bien es cierto, ha cedido un poco la pandemia, no ha desaparecido, aún tenemos la pandemia, y esto significa enormes conglomeraciones, aglomeraciones de personas, sobre todo en Tapachula. El 71% de los solicitantes que están llegando a Tapachula, digo a Chiapas, pero la gran mayoría en Tapachula, lo que lleva a filas enormes de personas queriendo solicitar la condición de refugiado. Este año nosotros, y voy a tratar de terminar ahí, en todo caso lo dejo para las preguntas, pero nosotros, a través de una decisión del subsecretario Alejandro Encinas, empezamos a un proceso de fusión con la Frontera Sur, la Comisión de la Frontera Sur y la Comar, fusión que ya fue avalada y reflejada en el nuevo reglamento interno de la Secretaría de Gobernación y que está actualmente en la función pública, y en cualquier momento, nosotros estamos esperando que ya sea en cualquier momento, pueda ser emitido este reglamento interno aprobado por la función pública y emitido como en el diario oficial de la Federación de manera pública, y que ya quede de manera oficial. Esto nos permitirá tener un mejor presupuesto, un mayor número de personas, y por otro lado también les quiero decir a ustedes, hemos tenido muchísimo apoyo del Alto Comisario de Naciones Unidas para Refugiados. Desde que entramos hemos tenido mucha ayuda, no solamente a nivel de asesoría, capacitación, vehículos, mobiliario, adecuación de oficinas, sino renta y alquiler de oficinas, sino también con personal. Y es gracias a esto que hemos podido más o menos capotear el tremendo temporal, pero este temporal, justamente con lo que está pasando ahora en junio, se está convirtiendo en una tormenta que puede rebasarnos y puede colocarnos en una situación sumamente grave. Justamente estamos examinando qué es lo que tenemos que hacer con medidas cada vez más drásticas. Hasta ahora nuestras medidas se han limitado fundamentalmente al tema de la simplificación de los procedimientos, la agilización de los trámites, con el objeto de que podamos acortar los tiempos, dado el número tan grande de personas que están llegando. Pero sí tenemos que buscar la manera de encontrar fórmulas aún más drásticas, porque estamos absolutamente desbordados y difícilmente podemos contar con un presupuesto mayor, desafortunadamente, aunque mucho lo necesitamos. Esto es importante, fundamental, vital para nosotros, porque está de por medio la capacidad operativa que requiere una institución como la Comar para darle frente a esta oleada gigantesca de refugiados que está convirtiendo casi en un tsunami. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Qué amable, doctor. Muchísimas gracias. Estupenda su participación y efectivamente para nosotros como abogados muy interesante todo lo que nos acaba de indicar. En su experiencia, doctor, dentro de las caravanas que constantemente vemos en medios que están llegando, entendemos, por supuesto, que no todos los que vienen en la caravana van a solicitar refugio. ¿Qué porcentaje más o menos tienen ustedes contabilizado de estas caravanas? ¿Qué porcentaje solicita refugio y qué porcentaje simplemente avanza hacia el norte para querer llegar a los Estados Unidos? Sí, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que en las caravanas que se han organizado, sobre todo aquella de octubre del 18, inicios hubo varias en el 19, una vez que entró esta nueva administración, hemos podido constatar que los porcentajes son mínimos. Por esta razón, porque estamos hablando de porcentajes que a lo mucho podrían haber llegado al 10% y menos. ¿Y por qué? Porque las caravanas, desde que fueron estructuradas con la idea de darle visibilidad al fenómeno del desplazamiento. Uno, dos, fueron estructuradas con la idea de llegar a Estados Unidos, no de venir a México. Tres, se protegen, es una manera de protección, porque ustedes recordarán que muchos de estos grupos que son flujos mixtos, desde luego algunos que vienen por razones económicas, otros que vienen por razones de protección internacional, pero que muchos de estos grupos en muchas ocasiones fueron agredidos, muchos de ellos sufrieron todo tipo de vejámenes, de nuestos, de hostilidad, inclusive hasta violaciones, y no estoy hablando solamente de México, sino que incluso todo el trayecto de la salida de estas personas a lo largo y ancho de los países por los cuales tienen que atravesar. Y entonces por eso es que se ideó, digamos, esta idea de la caravana como una forma de dar visibilidad, como una forma también
de autoprotección y como una manera también de llegar de una forma más sostenida y fácil a los Estados Unidos y además con una manera de tratar de no estar a expensas de algunos grupos de traficantes o de coyotes, digamos. Entonces, por eso es que se originaron estas caravanas y luego por eso no es casual que los porcentajes sean muy reducidos de personas que vienen a solicitar la condición de refugiado. Y podemos constatarlo además con un elemento muy claro. En el año 2021 no ha habido caravanas y nunca habíamos tenido el número de solicitantes tan grande que estamos teniendo ahora. Esto simplemente viene a constatar que en el caso de la Comar, es decir, las personas que vienen a solicitar la condición de refugiado, el tema de la caravana no es el tema. Es decir, a nosotros la vemos pasar la caravana, pero es muy poco los que llegan a solicitar la condición de refugiado de esa gente. En cambio, no hay caravana y es mucha la gente que viene Solicita. y solicita la condición de refugiado. Y lo vimos muy claro en la caravana que se quiso organizar en enero del 21. Ahí los países tomaron acciones, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, los Estados Unidos también de alguna manera, en el sentido de tratar de evitar, inhibir a toda costa que esta caravana se desarrollara, que penetrara territorio mexicano y más aún que no llegara a los Estados Unidos. Los Estados Unidos estaban muy preocupados por eso, simplemente por el hecho de que acababa de llegar el presidente Biden y como que se dieron cuenta en los Estados Unidos que el producto de su campaña presidencial, del debate con Trump, de haber dicho que estaba en contra del famoso muro, de haber dicho que iba a desmantelar el NPP, estaba generando un efecto de llamadas sin querer a las personas para que pasaran a los Estados Unidos. Y entonces ellos quisieron contrarrestar esto, primero con una visita de la señora eh, Jacobson, que había sido embajadora en México con el gobierno el señor Obama, y posteriormente ya fue reemplazada después de 3 meses por la señora Kamala Harris, que es la vicepresidenta, elevando al rango muy alto el tema de la migración y del refugio y demás elementos de movilidad humana para los Estados Unidos. Y ella, pues desde el principio empieza a tener declaraciones muy fuertes para desestimular las personas que llegaran, que no fueran a cruzar en busca de llegar a los Estados Unidos. Incluso tiene una visita, antes de venir a México, tiene una visita a Guatemala, donde les hace ver con toda claridad que no vengan a los Estados Unidos. Fue muy duramente criticada por varios grupos de derechos humanos, grupos de migrantes, etcétera, porque decían, pues es que los Estados Unidos también tienen obligaciones, no puede llamar simplemente que las personas no vayan, pero esto fue muy enfática y en su declaración diciendo no vengan, no vengan, no vengan. Luego viene acá a México. Ese es el tema que trata justamente con el presidente López Obrador, tratando de ver de qué manera se podría buscar la fórmula para tratar de encontrar, atacar el tema desde la raíz, que ha sido el planteamiento del presidente López Obrador desde el principio, de que no vamos a poder terminar con el tema del flujo constante, permanente y creciente de personas provenientes de estos países si no lo combatimos desde su raíz. Y este fue justamente el mensaje que habría que avanzar. México elaboró y impulsar el programa de desarrollo integral apoyado por la CEPAL y ahora la señora Kamala Harris también dice que apoya a los Estados Unidos alguna fórmula de intervención de apoyo, digamos, a estos países para desestimular las salidas forzadas de estos países. Entonces, sí, las caravanas tienen un porcentaje mínimo de personas que solicitan la condición de refugiado y creemos que ya están pasando a mejor vida porque ya han sido varias caravanas que han sido absolutamente desmanteladas. Las mismas personas que se han organizado en las caravanas han visto que es muy complicado salir en caravana porque, bueno, se encontraron con una piedra muy fuerte en Guatemala, en donde fueron pues hasta violentamente dispersos por parte del ejército guatemalteco y es muy difícil llegar a México en caravana. Ya esto ya se está viendo, entonces por eso es que ya las caravanas poco a poco han ido cediendo su paso y las personas se están organizando de manera diferente, en grupos pequeños, en grupos reducidos, y muchos de ellos sí llegan a México a solicitar la condición de refugiado. De acuerdo. Doctor, usted mencionó dentro de la plática que nos está dando que pues están excedidos, tienen demasiado trabajo, muy poca gente, no les han aumentado el presupuesto. Y yo quería preguntarle, en relación a esto y sabiendo los tiempos de respuesta y sabiendo todas estas complicaciones, si han pensado en estructurar algún tipo de sistema, digamos, tecnológicamente más adecuado
para que en lugar de tener la cantidad de gente que tienen en la Comar, estas personas puedan darle un seguimiento más puntualmente a cómo va su solicitud de refugio. Es decir, si ustedes han pensado en implementar un sistema, digo, por darle una comparación, el Instituto Nacional de Migración, cuando uno presenta un trámite, nos otorga un número de pieza y una contraseña. Con estos dos, con el número de pieza y con la contraseña, nosotros podemos acceder al sistema del Instituto Nacional de Migración y darle un seguimiento puntual a nuestro proceso. Sabemos que en la Comar no es así, pero nos gustaría saber si ustedes han pensado en algún momento hacerlo más tecnológico, sobre todo porque están rebasados. Entonces, creo que esto les ayudaría, porque entonces el solicitante del refugio, en lugar de tener que ir directamente a la Comar constantemente para ver cómo va su trámite, lo podría hacer a través de los medios electrónicos. No sé qué opina usted al respecto. No, sí, nosotros hemos estado buscando distintas fórmulas, porque sí, efectivamente, en la medida en que está incrementando y cada vez más y más y más la gente que está llegando, pues tenemos que buscar las fórmulas de mayor productividad, de mayor eficiencia, simplificación de los procedimientos, todo eso lo hemos hecho, y también la cuestión tecnológica. Hay muchas diferencias con el instituto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que determinar el reconocimiento de la condición de refugiado, cosa que el instituto no tiene que hacer eso, que es un tema mucho más complejo que la mera regulación migratoria. Nosotros estamos, digamos, tratando con la vida de las personas. Y si nosotros por apresurarnos hacemos mal las cosas, podríamos condenar a genuinos refugiados por un apresuramiento de rechazarlos a que fueran devueltos a su país de origen donde podrían perder su vida. O por el contrario, por estar a la carrera, lo que podríamos hacer es que pudiéramos reconocer a personas delincuentes o personas que debían no ser reconocidos y reconocerlos por un procedimiento demasiado acelerado. Entonces tenemos que tener ese asunto en cuenta. Efectivamente, ciertamente elementos tecnológicos pueden ser importantes, que pueden ayudar como herramientas. Solamente estaba yo haciendo la diferencia de que no es lo mismo que el instituto. Sí tenemos esa necesidad nosotros de ser muy celosos, no solamente de la productividad, de la cantidad, sino de la calidad de los procedimientos. Y justamente estamos entrando en una nueva etapa. O sea, si bien es cierto, este incremento del número de personas que ha llegado a nuestro país, por lo que les acabo de describir, ha sido sostenido a lo largo del tiempo. Lo que está pasando este año rebasa todas las expectativas, está siendo demasiado grande y entonces justamente el día de hoy estoy llamando a una reunión especial para ver qué vamos a hacer ante esta situación, porque sí ha habido un incremento del presupuesto a través les estaba yo diciendo que estábamos teniendo por decisión del subsecretario Encinas una fusión con la Comisión de la Frontera Sur y todo el presupuesto de la Comisión de la Frontera Sur va a pasar a ser presupuesto de la Comar. Sin embargo, y con todo el apoyo que la propia ACNUR nos está dando, sin embargo, no es suficiente, no es suficiente. Necesitamos más, pero necesitamos también hacer más de nuestra parte. Estos elementos que tú señalas son elementos en la parte tecnológica que también tenemos que pensar, ciertamente, pero hace parte de todo un paquete integral que tiene que ver con más presupuesto, más productividad, más eficiencia, más simplificación y otros mecanismos tecnológicos, como pueden ser algunos de los que tú señalas y otros más que tenemos que innovar, porque si no vamos a estar absolutamente desbordados. Rebasados en ese sentido, así es. María Elena, si Sí, me hay una permites, pregunta, ¿verdad? exacto, hay una pregunta que me parece bastante interesante, doctor, en el chat. Sí. Nos escribe Jonathan Reyes, nos pregunta, del total de personas que inician un proceso ante Comar, principalmente en Tapachula, ¿qué porcentaje se espera a concluir su proceso y qué porcentaje solo lo inicia con la intención de poder obtener la tarjeta de visitante razones humanitarias y poder moverse dentro del país? Está creciendo cada vez más el porcentaje de gentes que inicia el proceso y lo concluye. Es decir, la tasa de abandono ha ido disminuyendo. Estamos hablando más o menos de un 10% de la gente que abandona o desiste, pero la mayoría de la gente sí lo concluye. Ahora, acá también hay que considerar no solamente los porcentajes en términos de abandono y desistimiento, sino que también las personas que son reconocidas y otorgadas protección complementaria con respecto al total de las personas que solicitaron. Y aquí quiero decir que en México tenemos una muy alta tasa de reconocimiento.
tenemos la figura de la protección complementaria, lo que significa es que si una persona no es reconocida, aún podría ser que le otorguemos protección complementaria si consideramos que su caso puede ser un caso de riesgo para regresar a su país. Si no, pues entonces rechazada. Sin embargo, considerando la tasa de reconocimiento y la tasa de otorgamiento de la protección complementaria, andamos más o menos como en orden en total, como 78% quienes solicitan. Desde luego varía por nacionalidades. Estas nacionalidades están creciendo también tremendamente este año, ya lo que nunca en la historia, en solo 5 meses, o sea, al cierre de mayo, tuvimos ya 83 nacionalidades que solicitaron la condición de refugiado. Esto nos presupone algunas dificultades adicionales, sobre todo aquellas nacionalidades cuya lengua no es ni español, inglés y francés, sino, por ejemplo, los haitianos, que están creciendo de forma tremenda y que ya es el segundo lugar de todos los solicitantes, que no hablan muchos de ellos francés, que no hablan muchos de ellos francés ni español, que hablan creol, y que el creol pues no es que tengamos gente que habla creol en el país. Sin embargo, hemos estado incrementando el número de intérpretes y traductores que tenemos contratados. Recientemente ahora ya tenemos 5 traductores de creol en Tapachula. Es ahí básicamente donde llega la mayoría de los haitianos. De acuerdo. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Doctor, ¿nos puede Adelante. platicar un poquito acerca de lo que es la clave única de registro de población, la CURP provisional y cuál la definitiva? Porque creo que es importante para la audiencia entender a quiénes se les otorga una CURP provisional y con qué fin, y a quiénes una definitiva. Bueno, de acuerdo a la propia Constitución, todos los habitantes en México tienen derecho a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera. Pero eso está formulado de forma muy general, es una cuestión constitucional muy importante, pero todos nosotros tenemos que hacerlo valer. En la propia ley para refugiados también se habla que las personas tienen estos derechos, pero digamos, en la práctica, los empleadores, en muchas ocasiones, o algunos servidores públicos que están en las distintas ramas de los servicios públicos, eh, pues requieren de algún documento, y muchas veces la llave para eso, que lo facilita mucho, es la propia CURP. Y esta CURP se emite una vez que la persona es registrada ante la Comar y que nosotros podemos ver qué es a esta persona, se le dé junto con la RENAPO, el Registro Nacional de la Población, se le emita una CURP, y efectivamente, como bien dices, esta CURP es temporal, es provisional. Esta CURP es temporal para los solicitantes. ¿Por qué? Porque no todos los solicitantes necesariamente van a ser reconocidos. Y luego entonces, ¿qué ocurriría? Por ejemplo, ¿qué ocurre con las personas que a la postre, ya que se emita la resolución, en la resolución, pues resulta que la resolución es el rechazo, o sea, no se les reconoce? Pues entonces, si tuvieran una CURP permanente, pues ya estarían, digamos, teniendo esa llave de acceso a todo y estar en una situación legal en el país cuando en realidad fueron rechazados. Entonces, para evitar ese problema, básicamente lo que se emite es una CURP temporal. En el caso de que la persona sea reconocida, que es, digamos, un porcentaje en México bastante elevado, esta CURP se cambia por una CURP permanente, y ya la persona ya tiene el instrumento de la CURP permanente. Pero en el caso que la persona sea rechazada, pues esta CURP provisional pues deja de ser vigente. Yo, entendiendo el tiempo que está tardando la Comar en resolver los casos, entendemos que antes de que se formule, digamos, la decisión final de otorgar o no el refugio definitivo, se pueden emitir 2 clases de documentos que, digamos, esto también le correspondería al Instituto Nacional de Migración. Pero uno de los documentos, pues, es la tarjeta de visitante por razones humanitarias, y el otro es un documento provisional. Hablando del documento provisional e incluso de la constancia que ustedes dan, nosotros vemos que son documentos poco formales, y esto aunado a, pues, a la vulnerabilidad en la que se encuentran los que están solicitando refugio en México, pues los hace más vulnerables porque muchas veces son detenidos por autoridades migratorias y lo único que tienen, pues, es un papel, ¿no? Es un oficio como documento provisional, o incluso ni siquiera han ido al instituto por ese documento provisional. No sé si ustedes, doctor, han pensado en darles como Comar
algún otro tipo de documento más formal, más, pues sí, en realidad que tenga mayor formalidad y que al momento de ser detenidos, pues no tengan ningún problema o crear alguna especie de plataforma en la que Comar y el Instituto Nacional de Migración tengan acceso y puedan verificar que efectivamente esa persona es solicitante de refugio. Sí, mira, nosotros, una cosa que sí quisiera aclarar, el documento nuestro es formal y es conocido por el instituto. O sea, nosotros, el instituto lo conoce perfectamente bien. Si hay algunos funcionarios públicos que lo desconocen, es un mal funcionario público. Eso de entrada. Porque no es pretexto que el documento sea bonito o no para decir, pues, no lo reconozco. Puedo entender que un empleador pues, no trabaja en el gobierno, no conoce y que sí pueda tener una actitud un poco de rechazo al instrumento o al documento. Pero en términos de formalidad lo es, en términos de conocimiento del instituto lo es. Sin embargo, yo creo que tu pregunta encierra un aspecto importante, que es el tema de que esta constancia, estamos hablando de la constancia solicitante, la concesión de refugiados, el documento del que estamos hablando. Esta constancia sí creo que ayudaría, yo coincido contigo, de hacerla de una manera más duradera, un documento más duradero y que tenga una mejor presentación, porque pues se puede destruir, puede ayudar, sí, sobre todo con los empleadores o con algunos agentes de servicio público, algunos funcionarios de servicios públicos, que puede ayudar. Yo sí, yo coincido contigo y que yo creo que se puede ayudar, y esto ya lo estamos viendo. No tenemos el presupuesto que necesitamos para ello, pero ya lo estamos viendo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, de qué manera pudiéramos mejorar el documento para que esto pudiera ser más duradero a la gente y que pudiera tener una mejor presentación. Definitivo, en eso estoy totalmente de acuerdo. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Eh, Otra pregunta que teníamos de algún modo para poderle hacer, doctor, es relativa a las alertas migratorias. ¿Estas tienen algún impacto para que ustedes, por supuesto, dentro del análisis que hacen o este estudio, en estas entrevistas que sabemos son bastante complejas, tiene algún impacto para, digamos, delimitar si otorgan o no la condición de refugiado, doctor? Sí, yo creo que es muy importante porque, bueno, lógicamente estas alertas migratorias, si nos las envían antes de que nosotros hagamos nuestros análisis, pues pueden ser herramientas útiles. Definitivamente, por fortuna, son muy pocos los casos, pero sí se dan y sí tienen toda una importancia. Cuando digo tienen toda una importancia, no me refiero a que porque nos entregan una alerta migratoria ya que sí que nosotros rechazamos a la persona. Nosotros estamos obligados por ley a hacer una entrevista a profundidad y hacer un análisis de caso muy a fondo y recabar toda la información de país de origen que provenga de parte de la Cancillería, porque así lo establece el procedimiento, pero desde luego tomamos en consideración otros ingredientes de información que se nos pueda brindar. Uno de ellos importante puede ser en un momento dado estas alertas migratorias a las que tú haces referencia, porque esto tenemos que considerarlo nosotros en el momento en que evaluamos la situación, analizamos el caso en el que hacemos la entrevista y pudiera en algún momento dado tener una influencia en la resolución final. Gracias, doctor. ¿Y nos podría platicar un poco sobre las mesas interinstitucionales, sobre este tema? ¿Qué avances tienen, doctor? Mira, es muy importante entender que, si bien es cierto, la Comar tiene la atribución del procedimiento de la terminación de la condición de refugiado, un refugiado, su vida no acaba simplemente con tener un documento de que es solicitante o un documento de que ya fue reconocido. Es mucho más allá de eso, ¿verdad? Ustedes lo saben. Un refugiado pues es una persona como cualquier otra que a final de cuentas necesita integrarse de manera plena en la sociedad, tanto en el ámbito legal como en el ámbito social, como en el ámbito económico, como en el ámbito cultural. Y para que esta integración sea plena, para que efectivamente pueda darse de la mejor manera, pues se necesita instituciones mucho más allá de la Comar. O sea, la Comar pues es limitada, no tiene ni la capacidad de hacerlo, ni tiene las atribuciones para poderse meter absolutamente todos y cada uno de estos aspectos. Y luego entonces requiere del concurso de las distintas instituciones, de los diversos sectores, de los organismos de sociedad civil, de los organismos internacionales, con el objeto de que entre todos tengamos un esfuerzo que podamos coadyuvar a que este proceso de integración tan complejo, tan multidimensional, pues pueda llevarse de la mejor manera y podamos encontrar cómo vencer los escollos, los vericuetos, los problemas. Entonces, por ejemplo, mucho de lo que estamos platicando hace rato con,
con María en respecto de algunas cosas para facilitarle la vida a la gente, pues también se puede ayudar mucho a través de estas mesas. Se establecieron estas mesas, son presididas, la mesa interinstitucional a nivel nacional es presidida por el subsecretario Alejandro Encinas, y nosotros jugamos el rol de ser la Secretaría Técnica. Yo directamente soy el secretario técnico de esa mesa interinstitucional. Por otro lado, en el marco de esa mesa interinstitucional se han creado mesas temáticas. Son 4 mesas temáticas: una mesa temática de salud, una de educación, una de trabajo y una de identidad. Cada una de estas mesas temáticas están siendo coordinadas por digamos, las secretarías del ramo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Educación coordina la mesa temática de educación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social coordina todo el tema de trabajo, la Secretaría de Educación coordina toda la temática de educación, el Registro Nacional de la Población coordina toda la temática de identidad, y en todas esas mesas temáticas nosotros jugamos el rol de ser Secretaría Técnica. Además, ya hemos establecido mesas a nivel de varios lugares. Ya establecimos una en Monterrey, ya establecimos una en Tenosique, Tabasco, otra en Palenque, otra en Tuxtla para abarcar también a nivel estatal Tapachula, y próximamente vamos a establecer una en Tijuana, otra en Veracruz, y esperamos poderlo hacer también en Quintana Roo. Entonces, este es el objetivo de estas mesas. En las mesas temáticas se discute con todas estas instituciones porque participan, decía yo, representantes de la sociedad civil, representantes de los organismos internacionales, y participan pues otras instituciones que tienen que ver de alguna manera en los temas, o por ejemplo participa también InMujeres, porque bueno, queremos ver también la posibilidad de la aplicación de la perspectiva de género como un elemento importante por el caso sobre todo de mujeres refugiadas o solicitantes de la condición de refugiado. Muchas gracias, doctor. Realmente la sesión ha estado muy, muy interesante con toda esta exposición que nos hace. El tiempo estamos ya un poquito por arriba. Y antes incluso de poder ceder la palabra a Rodrigo Salgado del Comité Migratorio de ANADE, quisiera hacerle un par de preguntas muy rápidas, doctor. Una de ellas es sobre los refugiados surplace, y una pregunta quizá más rápida de contestar que de repente nos han hecho. ¿Las personas refugiadas tienen hoy en día el derecho a vacunarse contra la vacuna, o sea, contra el tema de COVID-19? Sí, empiezo por la última. En principio sí, así está establecido, eso lo hemos discutido en la mesa temática de salud. Entonces, ya el problema a veces, como ustedes saben, ocurre de que hay funcionarios que la hacen de emoción, pero digamos, el planteamiento y el acuerdo está de que puedan tener los refugiados el acceso a que puedan ser vacunados. Ahora, respecto a la primera pregunta, eh, ustedes saben que, de acuerdo a lo que establece la ley, tienen 30 días hábiles desde el momento en que la persona llega al país y sabe al respecto de la posibilidad de solicitar la condición de refugiado, eh, para solicitar la condición de refugiado. Si no lo hace, entonces podría no ser admitido al procedimiento justamente porque rebasó esos 30 días. Sin embargo, puede darse el caso que haya personas que han estado mucho tiempo en el país, que llegaron por otros motivos, que no tienen nada que ver con el refugio, que llegaron por razones económicas, porque llegaron porque fueron contratados para trabajar en una determinada empresa o en una determinada institución o para estudiar, etcétera, y que en el momento en que ya están listos para emprender el retorno, resulta que las condiciones en su país cambiaron y que entonces estas condiciones son tales que esta persona no podría regresar a su país porque podría su vida correr riesgo. Entonces, en esa medida, nosotros evaluamos el caso, podemos darle admisión y podría ser reconocido como refugiado sobre la base de la cláusula surplus, que justamente establece eso. Cambian las circunstancias del país de origen y luego entonces esta persona, a pesar de que no solicitó la condición de refugiado en el plazo que está establecido por ley, no obstante, pues tiene todo el derecho a solicitar ser admitido por esta situación que cambió en su país. Perfecto, doctor. Hay una última pregunta, si nos lo permite, en el chat, ya para ir cerrando ahora sí la sesión. La pregunta que nos hacen es: ¿ha existido algún cambio importante en el acompañamiento de la Comar con los niños, niñas y adolescentes no acompañados o grupos familiares conformados por niños, niñas y adolescentes como consecuencia de la última reforma en esta materia? Es una situación muy importante, una reforma reciente, a finales del año pasado, que es un avance significativo, que sin embargo está acarreando algún otro tipo de problemas.
¿En qué es importante? Bueno, queda clarísimo en esa reforma, que se refleja también en la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y se refleja también en la Ley de Migración, que no puede haber niños de ninguna manera, niños, niñas y adolescentes en una estación migratoria. Y no solamente no pueden haber niños, niños y adolescentes, sino que tampoco pueden haber los padres biológicos o los acompañantes. Esto, desde luego, suena muy bien, suena como un aspecto muy positivo. Nosotros, además de saber, ha cambiado en el sentido de que si nosotros nos enteramos de una situación de esta naturaleza, no solamente tenemos que decirle al instituto que no puede ser esto, sino estamos obligados por ley ahora a exigirle que de inmediato se desalojen estos niños de esa estación migratoria, porque se vuelve hasta algo que pudiera ser penal. Entonces hay un cambio muy importante en ese sentido. Sin embargo, hay un elemento muy importante que tiene que ver, primero, con que obviamente tiene que fortalecerse mucho más la Procuraduría de los Niños, tienen que fortalecerse mucho más los albergues donde estos niños pueden acudir, porque si bien la ley es importante, pues tienen que generarse las condiciones económicas y la infraestructura suficiente para que estos niños tengan la posibilidad real de alojarse y para que pueda ser fortalecida también la Procuraduría para determinar el interés superior del niño, que son ellos quienes por ley tienen ese atributo. Entonces, es un asunto que escapa, digamos, a la Comar, que va mucho más allá de la Comar, que tiene que ver con la Procuraduría y que sí hemos observado por interés del propio presidente de la República que se debe ir fortaleciendo esta Procuraduría y que también tiene que fortalecerse, equiparse, adecuarse, mejorarse muchos de los albergues para que puedan pues darse abasto con respecto de el número de niños que también este año están creciendo. Pero lo que es preocupante, que sí es un tema preocupante, y que a la hora de que se elaboró esa ley, que se aprobó esa ley, probablemente no se visualizó de la mejor manera, es que desafortunadamente, ¿cómo se dice? Creada la, ¿cómo se dice? Creada la trampa, se encuentra bueno, tú creas el problema y de inmediato te lo resuelven. Resulta que ahora hay agentes que están abusando, ¿verdad? Entonces, como según lo que establece esta ley, pues los acompañantes pueden eh, pues también ser liberados, pues se llega a dar, desde luego no lo tenemos cuantificado porque es un asunto que tal vez estaría en mejores condiciones de verlo el instituto y la propia Procuraduría, pero se puede dar, y sí hemos sabido de casos, donde algunos acompañantes pues no son necesariamente los tutores, ni son necesariamente los padres, y que lo que son gente que lo que trató es de abusar de la situación, porque ahora se vale de esa ley para entonces acompañar, entre comillas, a los niños, y entonces con ello valerse de ello para no estar detenido en una estación migratoria, ¿verdad? Y junto con los niños sale por razones de que pues tiene otro tipo de intereses. Digamos, es un tema que nos tiene un poco preocupados, sí, así lo ha expresado el propio subsecretario Encinas, y pues sí, lógico que tenemos que ver qué es lo que se puede hacer al respecto, pero es algo que creo que no se pensó lo suficientemente bien en el momento que se elaboró la ley. Entonces se vieron las cualidades, las virtudes que desde luego la tienen, pero no se vio este riesgo que también existe. Echa la ley, echa la ley, echa la trampa. Eso, así es. Exacto, Ujú. gracias. Muchas gracias, doctor. Rodrigo, no sé, por supuesto, si quieras compartirnos algo, alguna otra pregunta. Muchas gracias, Marilena Tocayo. Doctor Ramírez, de verdad, le apreciamos mucho que nos haya brindado su tiempo, que nos haya compartido su conocimiento, su experiencia, en nombre de nuestros queridos colegios y principalmente de las respectivas comisiones de Derecho Migratorio, se lo agradecemos mucho. Algunas reflexiones, algunas notas muy breves que yo tomé antes de cerrar nuestra charla y no abusar ya más del tiempo del doctor Ramírez. La verdad es que esta cuestión de las 4 oleadas que nos conversaba y toda la historia tan interesante que nos hizo favor de compartir, todos los hechos que poco a poco fueron dando origen al andamiaje procesal legal, las situaciones que generaron estas tendencias con números incrementales de refugiados, nos dan a todos una visual en línea de tiempo de estos importantes antecedentes. Sin duda, qué relevante que la creación de la Comar y qué labor tan loable realizan. Nuestro reconocimiento para ustedes. La visión
y lo oportuno de que México se volviera signatario de los instrumentos internacionales y que unos años después se gestara la nueva legislación y todos estos avances que nos compartía, doctor, en nuestro país, que poco a poco se han ido dando en materia de refugiados en los últimos 20 años, han sido muy significativos. El enorme número de solicitudes que nos compartía y que sabemos que ustedes reciben, darles causa a todas ellas es una labor titánica. Tienen enfrente un reto muy grande, doctor. Sin duda les deseamos lo mejor a este respecto y en lo que podamos coadyuvar como integrantes de nuestros colegios, de la Barra Mexicana de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, cuente con nosotros, cuente con nuestras comisiones. Aquí vemos muchos abogados que prestamos servicio pro bono para algunos casos de refugio, que se han acercado con nosotros a lo largo del tiempo y les brindamos asistencia. Y siempre hemos encontrado en la Comara una mano amiga, una mano amable y colaborativa. Así es que muchas gracias a usted, nuestro mayor reconocimiento para usted, para su equipo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Doctor, muchas gracias. María Elena, Rodrigo, a todos por estar en esta gran sesión. Los esperamos en la siguiente sesión. Muchísimas Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias a todos.